Ya, voy a recitar ajá, un Gayatri. Yo medito en el Ser Supremo que de un hálito ha creado la infinidad de los mundos. Que su luz ilumine la fina punta de mi alma y que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento y de la muerte a la inmortalidad. Que sea así para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. Om, Om, Om. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Esta es la Sociedad Teosófica Española, la rama Bhakti. Os habla Daniel Gambús y es el 17 de octubre de 2025, 6 de la tarde y 2 minutos, hora española. Y estamos en el curso de Akasha y una teoría integral del todo, y estamos repasando y explorando juntos la cosmogénesis, primer libro de la doctrina secreta. Y en concreto vamos a ver hoy la estancia 4, el verso 4 seguro, y casi seguramente el verso 5 no, pero bueno, como soy el eterno optimista y lo he puesto, ya veremos. Y si no, pues lo acabaremos en próxima sesión, que ya será, hemos dicho, el 7 de noviembre, viernes. Allí seguro que acabemos la estancia 4 porque son de 6 versos. Y vale, pues bueno, primero, como siempre, un poco recordar. Vamos a ir. Sí, la estancia 4 es el título que le dio Elena Blavatsky es Las jerarquías septenarias. O sea, y esta estancia presenta las jerarquías septenarias de poderes divinos conscientes, y estos poderes divinos conscientes son las manifestaciones activas de las, bueno, llamámosle suprema energía una, ¿no? Del uno, ¿no? Entonces, mm, son los ideadores y los ancestros del universo manifestado, de los primeros seres supremos, en el origen del universo del Manvantara, del periodo de actividad actual. Esta estancia los presenta como seres inteligentes, pero ya se indicó que cuando utilizamos la palabra inteligencia, no tenemos que pensar en la inteligencia tal como nosotros, los humanos, la tenemos. ¿Eh? Ellos, con estos seres inteligentes, em, estos ancestros nuestros, son los que ajustan y corrigen la evolución. ¿Eh? Porque ellos en sí mismos, a través de su inteligencia, encarnan las leyes de la naturaleza. Y estas leyes de la naturaleza, que son las que conocemos a nivel metafísico y físico, hasta donde las conocemos, claro, con nuestras limitadas mentes, pues no son más que las manifestaciones de la ley una. Y esto es lo que estamos explorando en la estancia 4. Y vimos, por ejemplo, el verso primero, a ver, que voy a poner ya sabéis que me gusta hacer de vez en cuando estas láminas con diagramas que resumen la idea fundamental. Y esta de aquí, la del verso uno, vamos a ver aquí. Una formalidad que se me quedó en el tintero, que esto se está grabando y que se subirá a internet, al canal YouTube de Bhakti, y que por tanto, si no quisierais que vuestra imagen saliera, pues estáis en vuestro derecho y simplemente en la barra de funciones de Zoom clicáis el icono del vídeo y se apagará la cámara de vuestro laptop, de vuestro ordenador. Muy bien, pues aquí, por ejemplo, el primer verso, vimos en su día, hace 2 sesiones, se presenta algunas de estas deidades, de estas jerarquías septenarias, ¿no? Y todas son, en su esencia, todas son eternas. Y hoy volveremos a recordar esto, aunque al final del periodo de actividad serán reabsorbidas, en el uno o en la realidad absoluta. Entonces, en concreto, se presentan los 7 Agnishvatas, o Kumara, también se le llama según la tradición hindú, o Pitris solares. Pitris, otra vez una palabra de la mitología hindú.
pero solares, solares, o también llamados hijos del fuego. Y estas 7 deidades solares que indican pues que aquí en concreto está hablando, en esta estancia cuarta, se está refiriendo pues al sistema solar. Aunque luego va y viene entre el sistema solar y el cosmos con K, o sea, todo el universo. Con lo cual siempre tenemos que ir con cuidado, de qué estamos hablando en concreto. Esto hay que hacer atención y lo iremos remarcando. Bueno, entonces, estos, los Agnishvatas o Pitris solares, son los formadores de la parte espiritual del hombre. ¿Ves? Y mientras que hay otros Pitris, los lunares, con este nombre Barhishat, recogido también de la mitología hindú, son los creadores del cuerpo humano. Y acordaros que detrás está esta idea de que la evolución de la materia por sí sola no puede llegar al principio mental, a manas. Entonces esto requiere una intervención externa a la humanidad y es lo que hacen los pitris, lo que proveen los pitris solares. Muy bien. Entonces esto es lo que dice la teosofía. Pitris solares trabajan pues en los planos espirituales y los pitris lunares trabajan en el plano de la naturaleza visible. Y estos pitris lunares trabajan en el plano de la naturaleza visible, la tangible para nosotros, y transitan evolutivamente de un planeta a otro. Se recoge en la doctrina secreta, que como sabéis se basa en el libro de Xian, pues que la cadena planetaria anterior a la terrestre era la lunar. En todo caso, estos pitris lunares pues son estos seres que evolutivamente van de cadena planetaria hasta la lunar y con esta función de ah, formar los cuerpos humanos, pues el cuaternario inferior, el cuaternario, vaya, es la labor de los Barjisat. Y luego nos vamos al verso 2, sí. Y por ejemplo, podemos coger este de aquí. Sí, porque describe la jerarquía de lo que llama las llamas. Entonces, hay esta unidad universal, ¿no? Eh, y entonces, a partir de ella, emana un, el uno, o sea, es como el uno autoexistente no manifestado, ¿no? Y en el ámbito en el cual es como decir, este es el ámbito en el cual la manifestación tendrá lugar, como dijimos, el espacio absoluto, ¿no? Y esto se representa simbólicamente con este círculo, vacío por dentro. Y entonces el siguiente paso de la generación de esta jerarquía de las llamas es el triple logo, en el cual en el triple logos ya hay una manifestación, pero todavía pasiva. Está la conciencia universal, o sea, está el pensamiento de la creación cósmica, pero sí, hasta donde tiene sentido decir creación. Ya sabéis que es más emanación que no creación, puede llevar a confusión. Ya hablamos en su día. Y esto se representa con el triángulo. Entonces, cuando esta conciencia universal actúa sobre la madre, o sea, sobre la materia, el triple logos y materia, entonces es lo que se llama en este segundo verso la llama primordial. ¿eh? Y esto, a partir de aquí, ya se generan los 7 primordiales, o sea, los 7 primogénitos, que veremos hoy que se relacionan con 7 sonidos, 7 palabras, em, con 7 colores, 7 rayos, etcétera. Pero esto lo vamos a ver más hoy. Y luego vienen los hijos del fuego, que son los instructores divinos. En en teosofía, en la antropogénesis, se dice que la sabiduría antigua no la adquirió el hombre, no la podía adquirir por prueba, error y corrección, que todo habría sido demasiado lento. Y las enseñanzas metafísicas, la sabiduría antigua, como lo nombró Elena Blavatsky, pues fueron gracias a estos hijos del fuego, a los instructores divinos.
y todas las grandes tradiciones recogen de alguna forma estos, digamos, padres de las civilizaciones. Y finalmente vimos el verso 3. Aquí, por ejemplo, esta es la más significativa. En esta de aquí, pues aquí se hablaba de que cada ser celestial es un estado de conciencia, ¿no? Y cada estado de conciencia tiene asociado un número, un nombre y un sonido, ¿no? Y entonces vimos que el mundo noumenal, o sea, el número de las invisible, el número de las causas primeras, estaba asociado de alguna forma correlacionado con el número 1065, el 3 veces 7. ¿Eh? Y luego debajo quedaba el mundo fenoménico, el mundo visible, el mundo de causas y de las cadenas de causas y efectos, ¿eh? Y que bueno, este mundo visible, pues los fenómenos están correlacionados con el número pi, ¿no? Y estuvimos viendo unas curiosidades, como por ejemplo lo que es la aleatoriedad, la probabilística, o sea, la probabilidad de que un fenómeno ocurra, pues es una correlación de pi. También lo estuvimos viendo con el número phi, la proporción áurea, que también es una correlación de pi. Podría haber citado otras que rigen la estructura del átomo, pero solo dije estas dos. Para vuestra curiosidad, simplemente el principio de incertidumbre de Heisenberg, que, bueno, quizá la mayoría nos dice nada, ¿no? Pero que establece limitaciones intrínsecas insuperables en las mediciones de los fenómenos cuánticos, ¿eh? O sea que o podemos saber la posición de una partícula cuántica o podemos saber su velocidad, que es decir, su energía, que es decir, su momento lineal, pero no las dos cosas a la vez se pueden conocer con precisión. Bueno, es una cosa muy curiosa y que rige los fenómenos que, por ejemplo, que dan el origen de la vida, sin ir más lejos, ¿no? El efecto túnel que tiene lugar en el Sol y que permite la emisión de rayos cósmicos que son los que dan vida a la Tierra. Pues detrás está esto, ¿no? Entonces, también otra curiosidad es la constante de la estructura fina atómica, o sea, también es correlacionado con el número pi, que dice qué estructura fina presentan los electrones, qué subniveles de energía tienen expuestos a un campo magnético. Bueno, todo esto, como veis, el número pi ah, eh, rige pues todo el mundo fenoménico, para resumirlo. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar ya en materia nueva. ¿Mm? A ver, me sitúe. Ujú. Muy bien. Pues aquí. Perfecto. Entonces, aquí nos tenemos que ir aquí. No sé, ¿hay alguna pregunta de esto que queráis hacer antes de que entremos en materia nueva? Que seguro que todos lo habéis repasado todo y tendréis muchas preguntas. Bueno, parece que se entendió todo. Qué bien. Bueno, bien, bien. Pues nada, entramos en materia nueva. Vale. ¿Veis la lámina, verdad? El cuarto verso. ¿Sí? Bueno, pues el silencio supone que sí. Entonces, el cuarto verso dice, este era el ejército de la voz, el divino septenario. Las chispas, acordaros chispas, mónadas, de los 7 están sometidas y son las servidoras del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, y del séptimo de los 7. Estas, de paréntesis, chispas o mónadas, son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores. Pues así se sostiene el eterno Nidana, el Oiahu, que es una permutación del Oiahu que ya vimos en su día. Bueno, así, quizá leído así parece un galimatías, pero tiene sentido y lo vamos a desenmarañar, ¿no? Es un,
Es un verso complejo. Ya os dije que los versos cuarto y quinto especialmente son complejos y bueno, así como el cuarto, perdón, el tercero nos llevó una sesión entera, el cuarto seguramente también. Pero vamos a ver. Bueno, porque aquí hay números, hay cifras, hay significados ocultos. Y además, encima, Elena Blavatsky dice, bueno, pero es que estas cosas no puedo hablar, con lo cual las cita y nos deja así un poco, bueno, ahí con la... ¿Qué, qué quiere decir eso, no? No lo puedo decir, ¿no? Nos dice, bueno, pero de todas maneras, a medida que avancemos con los versos, las estancias, iremos adquiriendo más comprensión y quizá volveremos algunos momentos a estos versos y así cobrará más y más luz estos versos. Bueno, em, recordar que esta estancia es en la cual la manifestación de los dioses o de los Dian Shohans o seres celestes se está explicando. Esto es importante de mantenerlo siempre presente. Y lo primero que se destaca es que hay una descripción de un término que se llama el ejército de la voz. ¿eh? Bueno, vamos a explorarlo en breve. Y también hay una serie de chispas, o sea, mónadas, que siguen un patrón septenario. El divino septenario, las chispas de los siete, o sea, siguen estas chispas un patrón septenario. Y reciben unos nombres, bueno, aquí los simplemente los numera, el primero, el segundo, tal. Vale. Y al final se dice, bueno, y así se sostiene el eterno Nidana. Nidana, no sé si lo vimos anteriormente, es una palabra que significa causalidad. ¿eh? La raíz dana es una cadena de causas y efectos. Entonces, nidana es una o causa primera o concatenación de causa y efecto. Cada nuevo efecto es la causa de la siguiente causa. Es como el efecto dominó, ¿no? Que cada ficha que se tumba es la causa del efecto que hace tumbar a la siguiente, que ese efecto a su vez es causa de que tumbe la siguiente, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, este verso, no lo perdamos en perspectiva, está hablando de esta jerarquía de seres que están conectados entre ellos y que son emanación de algo previo, la eterna cadena de causación. Hablaremos de esta palabra emanación, además salió en el chat de unos cuantos de vosotros que seguís este grupo, y la diferencia, creo que me entretendré un momento emanación e irradiación, que también es importante, aunque aquí no habla de irradiación, pero solo de la emanación. Cuando lleguemos a ello, si no lo saco a colación, recordádmelo. Bueno, además, se ha comentado ya en versos anteriores la palabra esta ocultista oeahu. Esto también se cita. Y entonces, este término se utiliza para describir varios principios eternos, ¿no? Y están todos ellos conectados entre ellos. Pero el aspecto genérico de oeahu se refiere al logos. ¿eh? Entonces, el verso cita una versión de este oeahu, que es esta que es oi, ha, hou, ¿no? Y lo presenta como una permutación del término original. Bueno, en el contexto este podemos considerar hoy Hahou como el aspecto manifestado o activo del logos. Ya sabéis que distinguimos entre el logos no manifestado, lo vimos ahora repasándolo el verso anterior, perdón, dos versos anteriores, y el activo. ¿eh? El no manifestado y el manifestado. Muy bien, pues entonces un comentario que he extraído aquí, que también introductorio de este cuarto verso, dice, este verso da de nuevo un breve análisis de las jerarquías de los Dhyan Chohans, llamados devas, dioses en la India os, os sean los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza. Bueno, claro, los términos del libro de Xian estaban escritos en una lengua simbólica, sensan, ¿no? Como lo llamó Elena Blavatsky, y bueno, dicen varias veces
en la doctrina secreta, bueno, que es sacar los términos que se utilizan de esta lengua que no se habla, ¿no? Pues que crearía más confusión y entonces tiene una tendencia sobre todo a recurrir a los Vedas, ¿no? A la mitología hindú porque tiene sus equivalentes, ¿no? Aunque también cita, como sabéis, la cristiana, la cabalística, etcétera. Bueno, entonces, recordar simplemente en este pequeño comentario, Elena Blavatsky está recordando que la filosofía esotérica ve poderes inteligentes detrás de las leyes de la naturaleza, y que son las encargadas de traer al orden al universo. Por esto muchos mitos hablan del caos inicial y estos poderes inteligentes aparecen de una forma u otra en las mitologías de tantas y tantas tradiciones, trayendo orden al universo. ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir un poco, vamos a avanzar un poquito más. Sí. Entonces, bien, entramos ya a comentar la primera frase de este verso. Dice, este era el ejército de la voz, la madre de, entre paréntesis, el divino septenario. Bueno, el añadir la madre de, entre paréntesis, porque en otra interpretación de este verso, en el principio de la doctrina secreta, dice la madre de los siete, pero en la versión de la estancia que se publicó, parece ser que, bueno, que se omitió y se puso el divino septenario, pero bueno, al final se añadió, no sé si en el original o en versiones corregidas posteriores, la madre de, porque realmente se refiere a eso y además tiene sentido, como veréis, porque mm, la voz simboliza el aspecto femenino del logos. ¿eh? Entonces, consecuentemente, es importante recordarlo, de que la voz es la madre de este divino septenario. Y bueno, esto lo vamos a ir desarrollando. Primero leamos este primer comentario de Elena Blavatsky a este cuarto verso. Dice, estoy leyendo aquí, el ejército de la voz es el prototipo de la hueste del logos. El ejército de la voz es el prototipo de la hueste del logos o la palabra, llamado en la doctrina secreta el número uno salido del no número, el número uno salido del no número, el principio uno eterno. Bueno, primero, cuando Elena Blavatsky utiliza el término prototipo, ¿eh? Aquí, normalmente se refiere a la semilla de lo que vendrá luego, sea lo que sea. Sí, bueno, es bastante genérico que la semilla se refiere a algo que luego germinará en otra cosa más evolucionada. O sea, la semilla, pues, se refiere a la causa espiritual anterior de lo que seguirá, sea lo que sea. ¿eh? Entonces, consecuentemente, el ejército de la voz se refiere a la causa espiritual de lo que seguirá, que es esta hueste de logos, como ella cita aquí. En este verso y en la doctrina secreta, el logos es nombrado el número uno salido del no número, el principio uno eterno. El logos no manifestado, realidad absoluta, logos no manifestado, y luego vendrá el logos manifestado, y etcétera. Y luego el triple logos, etcétera. Bueno. Entonces, claro, en este sentido, pues preguntar, entonces, ¿qué? ¿Hay dos unos? No. Sí, bueno, hay dos unos, de alguna forma sí, pero es el mismo uno, claro. Pero uno de ellos es no manifestado y eterno. Y luego hay el uno manifestado, que sigue siendo eterno, pero en su esencia solamente, porque es una expresión del uno no manifestado. Entonces, lo que es temporal es su expresión en la manifestación del Manvantara actual, no la esencia de la expresión. ¿Sí? Lo digo porque dice, oye, pero el uno manifestado dejará de manifestarse, pero entonces no tenemos claro que es el uno. Bueno, en esencia sí, por esto vuelve al seno del uno del cual ha surgido. Vale.
Así, en la doctrina secreta es que se ve muchas veces una referencia a logos que puede llevar a confusión, ¿no? Entonces, al referirse a logos como el uno, pero en la lectura, en el estudio, en la reflexión, tendremos que estar siempre atentos, ¿no? Al contexto para saber si estamos hablando del logos manifestado o del no manifestado. Y tener presente que el manifestado, la esencia es eterna también. ¿Sí? Esto que quede claro, porque si no, nos perderemos. Entonces, esta otra cita dice que la teogonía esotérica comienza con el uno manifestado, por lo tanto, no eterno en su presencia y ser, si bien eterno en su esencia, lo que acabamos de decir, ¿eh? El número de los números y numerado, procediendo este último de la voz, la vac femenina o la naturaleza. Bueno, ah, teogonía, teo, Dios, divino, y gonía quiere decir génesis, ¿eh? Entonces, nos estamos refiriendo en este contexto a la génesis de los seres celestiales, ¿eh? Bak, otra aclaración, Bak es la diosa del sonido y del habla en la tradición hindú, ¿eh? El comentario dice que el logos manifestado procede de la voz. Y la voz es el aspecto femenino del logos, ¿eh? Aunque todavía no ha quedado muy claro lo del logos femenino, por qué lo digo, pero es que en el siguiente comentario, y aquí viene este diagrama que lo acabará de aclarar, espero. Este es otro comentario que ella hace del cuarto verso, ¿no? Dice, el logos femenino estoy leyendo aquí, es un término muy cercanamente conectado con el misterio del sonido y del habla, ¿eh? Como un efecto y corolario de la causa, el pensamiento divino. Vale. Entonces, bueno, el tema de la causa y el efecto es muy relevante en la segunda parte de este verso, lo veremos luego, porque se cita el término nidana, que antes ya he introducido, este encadenamiento de causación. Bueno, aquí, claro, aquí estamos en el origen de este encadenamiento de causación, ¿no? Y lo que está explicando para aclarar este cuarto verso, Elena Blavatsky, lo que está diciendo es que sonido y habla son los efectos del pensamiento en el ámbito de los principios divinos, pensamientos divinos. Y entonces esto es lo que he intentado ilustrar aquí en este diagrama, ¿no? Entonces, se podría decir que el pensamiento divino es alegóricamente el Padre, si cogemos la plantilla esta simbólica de Padre, Madre, Hijo, que ya hemos visto en varios versos de varias estancias. Entonces, el pensamiento, si reflexionamos en ello, el pensamiento es algo que existe, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestará? Bueno, de entrada concebimos un pensamiento, ¿no? Y entonces este pensamiento que hemos concebido pertenece al ámbito del aspecto subjetivo del universo. Es el sujeto del pensamiento quien lo piensa, pero todavía no lo ha expresado externamente. Entonces, que es como decir que todavía no se ha manifestado en el ámbito objetivo. Es subjetivo, pero no es objetivo todavía. Entonces, claro, pensamiento es lo primero que aparece. Entonces, este pensamiento puede expresarse, por ejemplo, en forma de habla, a través de nuestra voz. En general, acción, ¿no? Puede que en el mundo nuestro humano, pues quizá en una acción, sin decir nada, pero entendamos ampliamente la palabra habla como una acción, ¿no? A través de nuestra voz, ¿no? Así tenemos el pensamiento que se expresa en forma de voz, ¿eh? Es lo que veis aquí, pensamiento divino, la voz, con mayúscula. Estamos hablando del origen del universo, ¿no? Así, alegóricamente, si el pensamiento divino es el padre, la voz es la madre, ¿eh? Y en este contexto, este pensamiento divino, claro, sería, ¿qué os parece? ¿El logos manifestado o el no manifestado? Sería, lógicamente, el no manifestado, el logos no manifestado, ¿eh?
¿de acuerdo? Entonces, cuando el pensamiento divino se expresa a sí mismo, claro, porque está todavía no hay universo, está vacío, el espacio absoluto, la sustancia primordial que lo permea todavía no se ha manifestado como materia, como la conocemos nosotros, ¿eh? Cuando el pensamiento divino se expresa a sí mismo a través de la voz, el verso lo describe como el ejército de voz, ¿eh? Dice, el ejército de voz. Ahora estamos ya interpretando qué quiere decir este cuarto verso cuando cita, este era el ejército de la voz, ¿eh? Entonces, dentro del pensamiento divino está el plan para la manifestación del universo. Tengo una idea de cómo este universo va a ser. Entonces, la voz entonces pasa a ser el proceso de manifestación del universo, ¿eh? De este plan que está contenido dentro del pensamiento divino. Como le diría yo, de concretizarlo, ¿no? Concretizarlo desde los planos más elevados en cascada a los más bajos hasta el plano físico, ¿eh? ¿Y esto cómo sucede este proceso? Pues a través de esto que se llama el ejército de la voz, ¿eh? Estamos en un lenguaje cargado de simbología, ¿eh? Entonces, el ejército de la voz, alegóricamente, bueno, pues sería el habla, las palabras, ¿eh? El ejército de la voz, ¿no? Entonces, este ejército de la voz son los 7 primeros divinos, o sea, los 7 Dhyana Chohans primordiales y todo la retahíla de otros términos sinónimos, ¿eh? Los 7 primeros primordiales divinos. Es como los primeros 7 sonidos pronunciados por la voz, ¿eh? O los 7 rayos primeros, ¿eh? Otra manera de expresar esta primera manifestación original del universo. Entonces, estos 7, pero como aquí está hablando de la voz, nos centramos en sonidos y en voz, y en habla y en palabras. Estos 7 sonidos son la jerarquía de 7 seres primordiales, ¿eh? De estos 7 primordiales surgen pues, pues, las distintas clases de constructores del universo, que aquí las presenta como las huestes de seres celestiales manifestados en categorías distintas, ¿eh? Entonces, podríamos decir que este ejército de la voz y la hueste de los logos que le siguen, el Nidana, este que decíamos aquí, ¿dónde estabas, Nidana? Bueno, ahora no me sale. El Nidana, perdón, aquí el eterno Nidana, toda esta concatenación de causas y efectos, este pensamiento, el Padre, tenemos la voz, o habla, o palabras, la madre, que esto es la voz, el pensamiento es el Padre, la voz es esta habla, o palabras, o la madre, y tenemos el Hijo, que son los 7 divinos y la hueste del Logos, el ejército de la voz y los constructores. Y esto sería, una manera de resumirlo en la palabra, ¿no? O el Hijo. Entonces, esa plantilla que hemos hecho servir en tantos procesos de la cosmogénesis, padre, madre, hijo, pues como es un lenguaje simbólico muy potente, lo podemos aplicar en distintas fases del proceso y aquí también, ¿eh? Em, Bueno, y seguidamente veremos que todo lo que sucede en el nivel cósmico haya su reflejo en el nivel de conciencia del ser humano también, que es lo que va a tratar la siguiente lámina, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o seguimos, si está todo más o menos claro, y si no al final, como queráis. Ya sabéis, levantáis la mano en cualquier momento, ¿eh? No, no solo cuando os lo pido. Ujú. Bueno, pues vale, sigo. Y si surge alguna cosa, ya levantaréis la mano. Bueno, Elena Blavatsky saca a colación esta idea de 3 principios y de los poderes detrás de estos 3 principios al nivel de los seres humanos, ¿eh? Estos principios de padre, madre, hijo, pensamiento divino, la voz, la palabra. Y vamos a verlo en la siguiente lámina.
Por eso de que así como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces cita a un autor de esa época, Christian, y dice, estoy aquí, como lo ha expresado con belleza Christian, tanto las palabras pronunciadas por los individuos como sus nombres de los individuos influyen grandemente en su destino futuro. Bueno, y luego explica el por qué, pero nos detenemos un momento aquí antes de continuar el por qué, porque existe toda una ciencia esotérica de nombres y palabras. Estos nombres y palabras están hechos de letras y las letras tienen poderes ocultos. Lo vimos cuando con Manuel Fernández estuvimos viendo la Cábala, ¿no? El alfabeto de la Cábala y bueno, la numerología que hay detrás y los poderes que tenía y relacionado con la Biblia, personajes de la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, las letras tienen poderes ocultos. ¿eh? La idea es un nombre por sí mismo, ¿no? Y contiene un cierto nivel de poder característico de los sonidos asociados a las letras del nombre y, por supuesto, las intenciones y las emociones que le pongamos, además, ¿no? Bueno, pero esto lo expresa ahora aquí seguidamente el porqué, ¿no? Que influyen grandemente en el destino futuro del humano que pronuncia las palabras, el porqué, ¿no? Dice el autor cristiano, cuando nuestra alma, mente, se refiere a la mente en su contexto, en el de él, no el de la... No en teosofía, en el contexto del libro este de Christian. Cuando nuestra alma crea o evoca un pensamiento, el signo representativo de este pensamiento se autograva en el fluido astral, que es el receptáculo, y por decirlo así, el espejo de todas las manifestaciones de la existencia del ser. La palabra, mayúscula, verbum, o el habla de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por esto, nuestra ignorancia presente es con frecuencia fatal para nosotros. Se refiere a la influencia de la palabra y la intención que ponemos en la palabra y el poder oculto de las letras, ¿no? Bueno, Christian, este autor, se refiere a una forma de pensamiento. ¿eh? Esto es que tan pronto como pensamos en algo, producimos una forma que aparece para la teosofía en dos planos distintos, en el astral y en el mental. Entonces, claro, cuando Christian cita el fluido astral, se refiere a toda la materia sutil que no sea física. Pero en teosofía distinguimos entre el plano materia conciencia astral y el plano de materia conciencia mental. ¿eh? Entonces, bueno, lo digo porque cada cosa en su contexto. Así, el autor afirma que este fluido astral, para nosotros, pues esto, el plano astral y el plano mental, es el receptáculo, el espejo de todas las manifestaciones del ser. Bueno, esto tiene unas consecuencias, ¿no? La teosofía está de acuerdo con esta salvedad de que son dos planos distintos donde se refleja esto, ¿no? Consecuentemente, la palabra o el habla de cada persona es inconscientemente para él una bendición, una maldición. Y encima el autor acaba con esta coletilla fatal, ¿no? Que dice, es por esto que la palabra o el habla son con frecuencia fatales para nosotros. Bueno, sí, claro, si hablamos mal y con malas intenciones y con rabia y con odio y tal, pues seguro, ¿no? Bueno, bueno, en fin, en todo caso, en literatura teosófica posterior a la doctrina secreta, pues como bien sabéis, se han publicado muchos estudios acerca de estas formas del pensamiento y sus efectos, como Leadbeater, como Annie Besant y otros, ¿no? Entonces, nada, quería citar una de las cartas de los Mahatmas, no tengo la cita cuál es ahora, pero bueno, lo importante es el texto, ¿no? Porque viene muy a dedillo aquí. Dice, con nuestros pensamientos, estoy leyendo aquí, ¿eh? Con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras palabras,
estamos constantemente creando estas entidades que se agrupan alrededor nuestro y crean una atmósfera psicológica y que interactúa con nosotros, afectando todo lo que hacemos y con las personas con las que nos relacionamos. Ojo al parche. ¿Eh? Esto, claro, lo que está diciendo aquí el Mahatma es que la calidad de nuestros pensamientos determinará la calidad de la atmósfera que nos rodea, esa áurea que tenemos alrededor nuestro, ¿no? A través de la cual nos relacionamos con el mundo exterior. Para empezar, el dobleterio, la, la- el prana vital nuestro y luego el astral, ¿no? Y es por ello que Christian afirma que debido a que somos inconscientes de este poder, pues los hombres solemos solamente estar atentos a las acciones externas que hacemos, ¿no? A cumplir con el protocolo social, a decir la palabra correcta quizá y tal, pero no prestamos tanta atención, no le damos tanta importancia a nuestros pensamientos internos, que quizá comparado con lo que hacemos externamente, lo externo queda hipócrita, por ejemplo, porque no es lo que realmente sentimos, pero como el protocolo social nos hace ser educados, pues somos educados, pero por dentro vamos pensando, ahí te fastidies, ¿no? En- Sí. José, ¿quieres decir algo? Dime, dime. Quizá tienes el Sí, micrófono. ahí Sí, ahora. Dime, dime. viendo estas cosas ahora, Ujú, recuerdo que yo desde muy joven, cada vez que yo he oído a alguien, sobre todo cuando alguien se refiere a un niño o a un joven y le dice lo que vas a pasar, lo que vas a tener, lo que vas a sufrir, le vaticinan cosas. Yo les he dicho a los que han estado alrededor mío sin tener prácticamente ningún conocimiento de ninguna de estas cosas, que no lo hagan porque crean una atmósfera donde está esa idea y esa idea se queda en el niño y después se ejecuta. ujú. Y ahora estoy viendo que es más o menos lo que acaba de decir esto aquí. Sí, sí, efectivamente. Y Ujú, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, con lo que decimos, con el tono, con la fuerza con que la decimos. ujú. Perdón la interrupción que hice. Bien dicho. Gracias. Es que desde una perspectiva esotérica, José, alimentar pensamientos, emociones negativas es alimentar fuerzas negativas y que van a traer, pues, seres indeseables a nivel físico y a nivel de elementales, como vamos a ver en breve. ¿Eh? Sí, porque los sonidos de las letras, de las palabras, tienen fuerza y esta fuerza está conectada a entidades con su nivel de conciencia y su inteligencia. Entonces, cuando cargamos una palabra que incluso es soez o ya fea en sí, pero con emociones concretas negativas, o al contrario, una palabra bella con emociones positivas, ¿no? Emitimos un sonido, ¿eh? Un sonido no acústico de orejas, sino a nivel astral, a nivel de dobleterio y astral, ¿no? Y mental incluso. Entonces, y esto atrae elementales, ¿eh? Elementales, no hemos hablado de elementales, podemos decir energías de un tipo, ¿eh? Si se prefiere llamar así, ¿eh? Todo depende del sonido, de las intenciones y de las emociones que pongamos al pronunciar la palabra. Y, y bueno, y si no, pues recurrentemente atraeremos las personas y las situaciones indeseadas que no querríamos que intervinieran en nuestra vida, ¿no? Pero somos nosotros mismos que las atraemos, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco en la línea de esto, estamos todavía comentando esta primera frase del verso, ¿no? Dice aquí Elena Blavatsky, sigue con sus comentarios, dice, en la metafísica de seres viejos e inteligentes, o mejor dicho, inteligencias, entre comillas, están inseparablemente conectados con cada sentido o función tanto física como mental.
están inseparablemente conectados con cada sentido o función, tanto física como mental. Entonces, incluso nuestras acciones, ¿no? Atraen fuerzas elementales. ¿Quién era este? Jámblico, ¿no? Jámblico era un neoplatonista que decía que el mero hecho de despertarnos y levantarnos ya atrae ciertas inteligencias a nuestros cuerpos. Y los hacen responsivos o sea, a dar respuesta a lo que los pensamientos que ocuparán nuestras mentes querrán. ¿Eh? Por ejemplo, si estamos con un humor perezoso al levantarnos, o estamos con un humor de perros al levantarnos, este estado atraerá un tipo diferente de inteligencias, que harán que el cuerpo físico se sienta perezoso también o se sienta tenso, y cansado, de que mal he dormido, ¿no? Y es que estás tenso porque ya te levantas con mal pie, ¿no? Todo lo que elegimos hacer está constantemente atrayendo estas inteligencias, ¿no? A su nivel, ¿eh? Inteligencias no, cuando digo inteligencias, por supuesto, no pensemos en la inteligencia humana, ¿eh? Con su nivel de conciencia. Y claro, y todo esto viene a caballo de que la doctrina secreta, repetidamente, y aquí también, propone una visión del universo particular, ¿no? Y según esta visión del universo, de la doctrina secreta, estamos conectados a todas las fuerzas universales alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque los 7 principios originales del origen de la cosmogénesis están reflejados en la constitución de los cuerpos que forman nuestra entidad. Están como los 7 principios humanos, que son reflejos imperfectos, claro, de esos 7 principios primordiales originales. Y cada palabra, cada acción, cada pensamiento evoca cada vez estas fuerzas, ¿no? Entonces, cada vez que actuamos, podríamos decir, esto suena abrumador, pero al final es que es así. Cada vez que actuamos, todo el universo está actuando a través nuestro. Y si tuviéramos esta conciencia amplísima, a, bueno, mediríamos mucho más lo que tenemos que decir, ¿eh? Hasta que, bueno, sería una época, sería una curva de aprendizaje hasta que saliera espontáneamente sin tener que ir con precaución, porque ya sale espontáneamente, ¿no? Esto, claro, sería lo deseable siempre. Bueno, entonces, bueno, pues mira, si queda algo de lo de hoy, puede ser esto, ¿no? Que seamos más, tener más precaución, más atención a lo que decimos y a lo que pensamos, y no ir allí. Si los pensamientos nos llevan en una dirección de hostilidad, de tal, no, piensa, fuerza a pensar lo positivo de eso, ¿no? Que siempre lo hay, ¿no? Bueno, y al final, si no hay nada positivo en una acción o no sabemos ver nada positivo, simplemente aceptarlo tal como es, hasta que las, las circunstancias cambien, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Comenta Elena Blavatsky seguidamente. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todos los demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente. Y la combinación de estas produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, especialmente las vocales, más que las consonantes, contienen las potencias más ocultas y formidables. Los mantras, esotéricamente invocaciones más bien mágicas que religiosas, los mantras son cantados por los brahmanes, etc. ¿Eh? Fijaros curiosamente que en el hebreo, en el alfabeto, no hay vocales. Todos son consonantes, ¿no? Que queda como un secreto, ¿no? La fonética real con que hablan, porque incluso, claro, al leer los textos solamente con consonantes, las palabras, pues sí, el hebreo moderno tiene un acento, tiene una fonética, pero era exactamente igual a la de hace 2000 años, ¿no? Seguro que no, ¿no? Curioso que las vocales, que son los sonidos más potentes, no,
nos expresen, ¿no? En el alfabeto hebreo, ¿no? En todo caso, las palabras evocan fuerzas, especialmente, como decía, las vocales, ¿no? Son muy potentes. Por ejemplo, hoy hemos mencionado el oijajou, que es una permutación del oeajú, ¿no? Que significa logos, ¿no? Genéricamente. ¿Eh? Esta palabra mágica está llena de vocales. ¿Eh? Recordemos que ya Elena Blavatsky nos prevenía de que esta palabra tiene mucha potencia, pero bueno, que sí, que se podía publicar en la doctrina secreta porque no se sabe exactamente cómo pronunciarla y si no se pronuncia bien, pues el poder oculto no se puede evocar, con lo cual si eso cayera en manos desaprensivas, pues no podría hacer ningún daño. ¿Eh? En definitiva, los mantras son frases de poderes que de pronunciarse con la entonación correcta, según la filosofía esotérica, producen sus poderosos efectos en el plano exterior. ¿Mm? Bueno, si no hay más comentarios, digo, levantar la mano si hay alguna cosa. Vamos ahora a comentar la segunda frase del verso. Como veis, la primera ha dado de sí. ¿Eh? Luego la segunda frase dice que las chispas, acordaros, mónadas, de los 7 están sometidas y son las servidoras del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo de los 7. Entonces, el comentario que he elegido de Elena Blavatsky, leo, está aquí. A esta jerarquía corresponden los tipos actuales en que la humanidad puede ser dividida. ¿Eh? Porque la humanidad, como un todo, es en realidad una expresión materializada de aquella jerarquía, ¿eh? Aunque todavía imperfecta. Sí tenemos la primera raza, la segunda raza, la tercera raza, las subrazas, etcétera, ¿eh? Emulando de alguna forma las jerarquías de las cuales ha emanado. Entonces, la idea esotérica que se explica es que las emanaciones, y aquí viene lo de las emanaciones, que os dije que hablaríamos de emanaciones y que os mencionaría lo de la irradiación. La idea esotérica que se explica aquí es que las emanaciones que surgen aquí no son emanaciones que surgen fuera de la fuente emisora, que es la jerarquía. ¿Eh? Si es, por ejemplo, la jerarquía de la cadena planetaria Tierra, ¿eh? Pues esta, ¿no? Sino que las emanaciones surgen de dentro. Y estas emanaciones que han surgido de dentro están dentro del campo de conciencia de aquello que las ha producido, de aquello que ha producido la emanación. ¿Eh? Así, por ejemplo, en el caso de la emanación, en la jerarquía de seres, el director de una específica jerarquía de seres celestiales y todos los distintos niveles de seres que surgen de dicha jerarquía emanan dentro del campo de conciencia de esta jerarquía. Cada emanación está contenida dentro de la fuente de dicha emanación. ¿Eh? Esto es como, ¿cómo diría yo? Como las células del cuerpo, ¿no? Estas están dentro, ¿no? del nivel de conciencia de nuestro cuerpo físico, ¿eh? Las células que nos forman, ¿no? Entonces, consecuentemente, la actividad de la conciencia afectará a las células, porque si nuestra conciencia está estresada y agitada y tal, puede afectar incluso el funcionamiento de las células, pero a la inversa también, la actividad de las células afecta a la conciencia. ¿Eh? O sea, si hay una deformación genética o algo, pues afectará de una forma u otra a la conciencia, ¿no? Bueno, entonces, de forma similar, estos ejemplos, el ser humano es una emanación de una cadena, ¿no? Los humanos somos como células de esta jerarquía de seres, ¿no? Entonces, las células en este ejemplo son como sirvientes, puesto que no solamente realizan la evolución, sino que al mismo tiempo sirven de vehículo de nuestra conciencia. ¿Eh? Y esto es lo que este diagrama es muy ilustrativo de esto, un poco espectacular, ¿eh? Muchos colorines, pero va muy bien, ¿no? Lo he rescatado de las instrucciones esotéricas del volumen 12 del Collected Writings, ¿no? Entonces, bueno.
en esta estancia se está hablando de creación de los dioses y de los seres celestiales, ¿no? Entonces podemos comprender esta imagen de las chispas dentro de las chispas o de las mónadas, ¿no? Dentro de estas 7 jerarquías de seres, ¿eh? Los siete primordiales, y dentro de la primera, la segunda, bla, bla, así hasta la séptima, que es lo que dice aquí. ¿Eh? ¿Sí? Hablando de las distintas emanaciones de los seres celestiales. Vale. Y si consideramos esto está bien porque dice, vale, muy bien, aquí habla de la cosmogénesis, pero dentro del hombre, los 7 principios, tiene que ser lo mismo, porque nosotros, los 7 principios humanos, es un reflejo, imperfecto, de estas chispas originales, del divino septenario, y las chispas de los 7 están sometidas, bla, bla, etcétera, de este proceso original, ¿no? Entonces, bueno, em, entonces, si consideramos el ser humano, lo mismo tiene que suceder. Y aquí también tenemos pues una jerarquía principal de 7, cada uno con sus 7, con sus divisiones de 7, ¿no? Entonces tenemos 49 divisiones, con 7 seres celestiales, y para cada uno de ellos tiene 7 miembros de esa jerarquía principal y una subdivisión consecuente, ¿no? Y por ejemplo, Elena Blavatsky pues insertó este gráfico para ilustrar esto, ¿no? Que ilustra cómo este principio en el ser humano está conectado con la jerarquía séptuple de seres celestiales, ¿eh? Al nivel de la esfera de conciencia del ser humano, ¿eh? En este Manvantara, ¿eh? Entonces, Elena Blavatsky comenta que cada uno de estos círculos, que lo veis como están numerados, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿eh? Cada uno de estos presenta una de las 7 jerarquías de seres celestiales. Esta es la primera jerarquía, la segunda, etcétera, etcétera, ¿eh? Y cada jerarquía, como veis, tiene su color particular, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cojamos la primera, ¿eh? Tiene un color violeta en su centro, como veis aquí, ¿no? Bueno, se puede identificar porque el círculo es más ancho que los aros de los otros colores, ¿no? Bueno, entonces el conjunto de círculos concéntricos marcados con el número 2, pues lo mismo, como veis, no es el violeta, pero es el segundo anillo, ¿eh? El azul añil, el que está más ancho. Entonces predomina el color azul añil, etcétera, etcétera, hasta el séptimo, en que es el rojo, que es el anillo más exterior. Cada color se corresponde con uno de los 7 principios en el ser humano, que a su vez son reflejo de los 7 principios universales. Así como arriba es abajo. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si tomamos el círculo primero, la primera jerarquía, que sería la violeta, es la predominante, ¿no? Pero las otras 6, que se representan con los otros 6 colores, de alguna forma están teñidas de violeta. O sea, quiere decir que este azul claro, aunque aquí no se ve, pues tiene, no se ha podido representar, pero imaginaros que tiene una tonalidad violeta, que no aparece aquí. Porque aquí tendrá una tonalidad más oscura que el azul claro, porque el que predomina es el azul añil, que es el que teñirá a todos los otros 6 colores, ¿eh? Pero aquí es el violeta que teñirá a los otros 6 colores de los otros 6 anillos más exteriores, ¿eh? Entonces, la jerarquía violeta será la expresión más pura de esta jerarquía multicolor de violeta y otros 6 colores con un tinte violeta, ¿eh? Y el color violeta el predominante, claro. Lo mismo se puede decir del segundo, del tercer, etcétera. Muy bien, en definitiva, el concepto que aquí se está intentando visualizar con esta ayuda de este diagrama es que cada jerarquía contiene las otras 6, pero una es siempre más predominante que las otras.
y aparece tiñendo con mayor o menor intensidad los otros 6 colores, los otros 6 principios. Entonces, los principios humanos derivan de esta subjerarquía, que es la que representa la jerarquía como un todo. Por ejemplo, volvemos, si tenemos la jerarquía esta, la violeta, ¿eh? Que es la del círculo esta de número 1, la primera subjerarquía, la primera del primer círculo, esta de aquí, ¿eh? Es la fuente del doble etéreo. Esto es en el Collected Writings, es decir, el violeta representa el doble etéreo. ¿eh? La segunda jerarquía, esta de aquí, el añil en el en la enseñanza del Collected Writings, aquí ella habla del mana superior. Y etcétera, etcétera, con las otras hasta la séptima, cubriendo los 7 principios humanos. No me entretengo en ello porque primero no me acuerdo de los otros, solamente me apunté estos dos cuando lo verifiqué y tampoco es relevante. Lo que tiene que quedar es el concepto. Porque es que la cuestión aquí a la que vamos es que todos nuestros principios son emanaciones de las 7 jerarquías de seres. Consecuentemente, los poderes de cada una de las jerarquías celestiales están dentro nuestro. Esta es la buena noticia, ¿no? Son no más que un reflejo en nuestra naturaleza, que quiere decir nuestro nivel de conciencia, de los 7 principios universales. Pero como reflejo que son, tienen un rango de actuación limitada por lo que he dicho, porque la conciencia humana es la que es y no da más de sí. ¿eh? Bueno, supongo que todavía tenemos espacio para evolucionar hasta el final del Manvantara, pero con un límite. A eso me refiero, ¿no? Bueno, entonces, claro, la jerarquía celestial, la primera, de acuerdo con el poder de su pensamiento, puede crear un planeta. Mm, El pensamiento humano no es tan poderoso, no podemos pensar un planeta y ¡pum! Un planeta aparece, ¿no? Pero, claro, eso no. Pero creamos nuestro propio mundo con nuestros pensamientos, ojo. Y bueno, y nos jugamos pues el karma, nuestra evolución, qué reencarnación tendremos, etcétera, ¿no? O sea, nos creamos nuestro mundo, ¿no? No el planeta, como son capaces de hacer la jerarquía celestial, ¿no? Pero sí nuestro mundo, ¿no? Y puede ser un mundo muy feliz o muy tortuoso, ¿no? En definitiva, los hombres tenemos los mismos poderes que las jerarquías celestiales, pero solamente un reflejo de ellos, o sea, en mucho menor grado. Entonces, podemos hablar de de un adepto, por ejemplo. Un adepto, lo que hace un adepto es alinear su naturaleza, sus 7 principios humanos, si es que está encarnado como humano, con la naturaleza del universo. De forma que ninguno de estos poderes pudiera ser utilizado de forma egoísta, para su propio beneficio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el adepto? Pues que ya está en disposición de despertar estos poderes que son posibles en el ser humano, pero no lo hace para beneficio propio. ¿eh? Bueno, y entonces, claro, ellos lo pueden hacer de una forma mucho más intensa que el hombre promedio, que nosotros seríamos capaces de hacerlo. Entonces, en, bueno, en resumidas cuentas, lo que aquí se ha descrito es el concepto de conciencia dentro de la conciencia que constituye el universo. Y esto es el proceso de emanaciones. Luego os dije que hablaría un momento de la irradiación. O sea, emanación solo es posible entre entidades con conciencia. ¿De acuerdo? Entidades que son sujetos de una percepción o una sensación, depende del nivel que estén, y entonces de un objeto. Esto es una emanación. Fijaros que irradiación solamente se utiliza para el primer rayo, el rayo que sale del logos no manifestado. ¿Os acordáis? Ese círculo negro con un punto blanco en medio. Esto es irradiación, porque
Como en ese momento hay unidad todavía, no hay conciencia, solamente una, un uno, porque no lo podemos llamar de otra manera, o una realidad absoluta inconsciente puede irradiar. A partir de aquí, a partir de aquí vendrá en cadena, en nidana, ¿no? En concatenación, la multiplicidad. Y entonces entramos en el proceso de conciencia, de manifestación. Y entonces la manera en que se van surgiendo las nuevas subdivisiones de seres y seres serán en emanaciones, porque entramos en la burbuja o en la esfera, si queréis llamar, de la conciencia. ¿Eh? Y esta es la diferencia entre irradiación y emanación. Esto surgió a raíz de un toma y daca allí en el chat del grupo de los que estáis siguiendo este curso, que fue muy interesante. Gracias a todos los que contribuisteis en ello. Bueno, antes de pasar a la siguiente la lámina, no sé si queréis decir alguna cosita aquí. ¿O ha quedado todo claro esto? Bueno, pues parece que sí, ¿no? No. O no habéis entendido nada o lo habéis entendido todo. Yo creo que con este silencio no hay término medio. Bueno, a ver. Dice otro comentario de, ahora ya entramos en el último pasaje, del cuarto verso, la última frase, que dice, estas chispas, estas mónadas, ¿no? Son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas, modeladores. Pues así se sostiene el eterno nidana, ¿eh? La palabra está concatenación causística, ¿eh? El oejo, el oi ha ho. Seguro que no lo he pronunciado mal, o sea que no hay peligro de que se desaten los poderes ocultos de esta palabra. Bueno, entonces, bueno, esto. Las chispas son las mónadas y están en cada una de las 7 jerarquías que hemos sacado a colación en la lámina anterior, ¿no? Entonces, la primera, la segunda, la tercera, aquí hasta las vas citando todas, ¿no? Hasta la séptima, ¿no? Vale. Entonces, dependiendo del contexto, se puede aplicar a las mónadas más elevadas o a las inferiores, ¿eh? Entonces, lo que Elena Blavatsky explica es que esta segunda parte del verso puede ser, es el proceso de construir el cosmos con K, o sea, el gran cosmos, teniendo en cuenta la jerarquía de seres celestiales que están encargados de ellos. ¿Eh? Y comenta. Después de esto, vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos, agrupados en el místico 4, dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de Akasha, el animas mundi o madre del cosmos. Vale, entonces, acordaros que Akasha es un principio cósmico, muy elevado, la sustancia espiritual, que está al nivel del logos. Entonces, el éter es un reflejo de Akasha en el plano físico. Estamos hablando del quinto elemento del plano físico. La idea es que estas formas geométricas, que seguidamente voy a enumerar aquí en el segundo comentario, son expresiones de cómo se va a diferenciar la materia. Y dice en el comentario, puntos, líneas, triángulos, cubos, círculos y finalmente esferas. ¿Eh? ¿Por qué o cómo? Porque, dice el comentario, tal es la primera ley de la naturaleza, y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Existe una ley inherente, no solo en el plano primordial, sino además en la materia manifestada de nuestro plano fenomenal, por medio de la cual correlaciona la naturaleza, sus formas geométricas y posteriormente también sus elementos compuestos. Bueno, por ejemplo, Elena Blavatsky, comentando mm, este pasaje, ella decía a sus discípulos, les decía, bueno, mirad los copos de nieve, ¿no? En un microscopio, ¿no? Y veréis todas estas formas geométricas que son consecuencia del proceso de cristalización de las gotas de agua, ¿no?
Entonces, podrían empezar la cristalización en forma de esferas, cambiando una simetría triangular, cubos, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que está diciendo Elena Blavatsky aquí es que en este verso es que trata de la diferenciación de la materia. La materia empieza en cascada a diferenciarse. ¿Eh? Bueno, la ciencia desde luego le concede mucha importancia, ¿no? A comprender cómo la materia se organiza para formar redes cristalinas, de acuerdo con átomos con distintas propiedades y que componen una sustancia química, ¿no? Entonces, estos átomos que forman la molécula de la sustancia son, son los que van a definir la forma del cristal y el sistema cristalino en el cual cristaliza, ¿no? Y serán, bueno, es lo que determinarán pues estos poliedros geométricos básicos, una pirámide, un cubo, un ortogonal, y irán construyendo la retícula del mineral o lo que sea, ¿no? Entonces, el ocutista, tal como ve este texto, estas formas básicas también son importantes, ¿eh? Sin embargo, el verso no va a buscar los detalles de esto, ¿eh? O sea, no, ni en los comentarios que he omitido, no. ¿Eh? Pero lo que tenemos que recordar es que la materia es el vehículo a través del cual se expresan los seres celestiales. ¿Eh? Entonces, el plano físico es el cuerpo de los Dian Shohan, los del sistema solar y los del sistema solar, el siguiente, la galaxia, lo que sea, lo que haya por encima, etcétera, ¿no? Entonces, consecuentemente, todos los que vivimos en el plano físico, lo estamos viviendo también en el ámbito de la conciencia de los Dian Shohan, porque de ellos hemos emanado, con lo cual estamos dentro, si estamos hablando del sistema solar, de los Dian Shohan solares. ¿Eh? Por lo tanto, todas las leyes físicas son parte de la actividad de estas conciencias. Entonces, cuando el verso está hablando de diferenciación de materia, en realidad está hablando de la actividad o los efectos de la conciencia de todas estas jerarquías de Dian Johans. Bueno, yo lo dejaría aquí porque ya son casi cuarto, las 7:15, hora española, lo que sí que tenía aquí preparado, ups, aquí, a ver, esto, eh, si lo pongo... Esto yo creo que os gustará porque es un poco volver a lo del número phi. Quizá alguno lo hayáis visto ya esto, pero no importa volverlo a ver porque realmente vale la pena. Es respecto a que lo que dice aquí la naturaleza está geometrizada, ¿no? A ver, esto lo puedo hacer, ¿vale? Ejem, lo traigo aquí, lo pongo acá y veréis, a ver, esto, ahora no sé si este o el otro. Ah, sí, sí, es este. Vale. Esto es, lo veis, ¿no? Vale, Sí, se ve bien. vale, perfecto. Bueno, creo que no oís, pero solamente hay música, o sea que no es visual, ¿eh? Es un poco lo que ya estuvimos hablando en la última sesión acerca de el pentágono. Fijaros la sección del ADN, de la molécula de ADN, encaja perfectamente en un doble pentágono perfecto, un pentágono regular, que si lo tomamos como unidad, el lado, pues resulta que la diagonal mayor, si os acordáis, es exactamente el número phi, ¿no? La proporción áurea. ¿Eh? Entonces veréis como a partir de sí, esto es las potencias de phi al cuadrado, phi al cubo, phi a la cuarta, phi a la quinta, y a partir de estos segmentos originales se construyen tantos y tantos formas del mundo mineral o el mundo animal, como iréis viendo. De entrada la espiral de la proporción áurea. Mm.
Esto trae la idea de la proporción áurea llevada al infinito, creando la multiplicidad armónica perfecta. Fijaros qué celosía más preciosa. Otra, la estrella de 5 puntas, también se puede construir y ahora está reproduciendo la espiral de la proporción áurea. Y siempre respetando las proporciones de los segmentos de las potencias de phi. Fijaros, phi al cuadrado, phi al cubo. Aquí está lo que comentábamos en la última sesión, que la proporción del del hombre este diseñado, de Vituccino creo que se llama, Vituccino, algo así, son proporciones Vitruvio, perfectas. ¿Cómo? Vitruvio. Ah, Petruvio, gracias. Sí, soy fatal para los nombres. Bueno, pues hasta la expresión, la cara, las proporciones de la cara también respetan las potencias de phi, ¿no? Y esto le confiere una belleza, diría, instintiva, ¿no? Es bello, sí, porque ya resalta a la vista sin mayor... Pero es que el crecimiento orgánico también sigue la mano perfecta, pues también sigue esta proporción, ¿no? Y el crecimiento de anfibios, de insectos, en el mundo de los peces, los equinos, también guardan las proporciones. Oh, sí. Así es como se construye exacto. También comentamos que el eslabón del ADN, esos 34 entre 21 Armstrongs, te da exactamente la proporción phi. ¿eh? El crecimiento de una nebulosa que no tenga influencia de otra, por ejemplo, un agujero negro cercano que crea una interferencia de forma natural, pues crece según la espiral de la proporción áurea. Vale, y aquí acaba. Bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí. Queda un poquito más, pero lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Y así el próximo día repasaremos muy por encima lo que hemos visto, acabaremos la cuarta, la quinta y la sexta son más cortas y con ello acabaremos esto. Pero lo dejamos aquí. Entonces dejo de compartir y bueno, abrimos los micrófonos para lo que queráis. Veo que hay aquí 2 comentarios. Voy a leer por si Clarisa y Mónica quieren añadir algo más. El primero es el de Clarisa. Es la ley de vibración que, tal como dice, lo semejante atrae a lo semejante. Ah, te referías a la cita de Christian, ¿no, Clarisa? Bueno, cuando tú has comentado que nosotros cuando pensamos estamos atrayendo, sí, Sí, sí. Sí. Y son esas situaciones, ¿verdad, Clarisa? A veces que dices, es que no sé qué me pasa, que siempre traigo a este tipo de gente, ¿no? Y claro, uno tiene que autoanalizarse también y ver cómo es que siempre te viene el mismo tipo de gente, que quizá es un tipo de gente que no te conviene, ¿no? bueno, O al revés. yo he Ujú. conocido gente que me han explicado en su momento, ¿no? Que a veces vienen las cosas a comentarlas cuando menos te lo esperas.
Mm, que han salido de su casa bien, se han ido a unos grandes almacenes a comprar, de estos de la compra de la semana o del mes, que están ujú, así de gente. Y dice que se han puesto malísimos nada más entrar. mm, Y luego hasta que salen, caminan un rato, respiran, les da el aire y ¡plof! Vuelven a quedar como más normalizados. ujú, Pero está claro que hay un tipo de atracción de todo lo que hay allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allí? Pues la suma de muchas cosas, la gente que entra con sus cargas, la gente que se está gastando lo que no puede. Eh, en la época de las compras navideñas, allí se forma una aurea tremenda, tremenda, ¿eh? sí, Porque la gente sobrepasa el poder de adquisición, quiere quedar bien, quiere hacer grandes comidas y empiezan a llenar los carros y se vuelven medio locos comprando y están excitados, pero de una manera negativa, ¿eh? A veces ujú. salen de allí hasta enfadados, la familia. Yo, Sobre yo todo sí, cuando van el matrimonio con todos los chiquillos y los chiquillos tirando por aquí, tirando por allí. Salen con unos enfados morrocotudos. sí, sí. En ese sentido, yo misma he visto cosas, ¿no? Y bueno, pues Mm, eso, una cosa que no es de las graves, ¿eh? Cuidado, mm, esta no es de las graves. Hay cosas mm, mucho más graves que estas. sí. Para mí hay una muy grave en esa época que es mm, la gran matanza, el gran sacrificio de animales que se hace. Esto crea como un egregor ahí que flota en el ambiente. Esto es Yo- tremendo, porque esto mm, está en todas partes. mm. Pero como hay un gran consumo de carne en esos días y Esos días, sí. tal, pues Parece por que eso. falte aquello de decir, vamos a comer todo lo que Sí, sí, podamos, que mañana moriremos. Que decía aquel, sí, sí. comamos, bebamos, que mañana moriremos, algo así. Ya no me acuerdo quién lo decía. Se me ha ido de la cabeza quién decía algo así. Mm. Un emperador o alguien de estos. No me acuerdo, ¿eh? Hay que Algún ver hedonista. cómo tengo yo la cabeza, que no me acuerdo de quién. Mm, sí, sí. Pero alguien dijo cosas así. Bueno, pues es que Es es un cúmulo de ley de tantas cosas vibración. y de tantas, sí, claro, de tanta violencia que hay, que está. Es, Ujú. Hay sí, otro comentario Mónica, lo genuino es la espontaneidad en pensamiento, palabra y acción. Podemos controlar las palabras y los actos desde la corrección, la cortesía. No obstante, si no están coordinadas con nuestros pensamientos y más profundo sentir, provocan desequilibrio. Es un poco relacionado con lo que hemos hablado. No sé si quieres añadir algo más, Mónica, al respecto. pero ¿qué es la espontaneidad? ¿De dónde surge la espontaneidad? Ujú, La espontaneidad para mí surge de no meter el pensamiento entre medias. ujú, Cuando estás atento a algo, actúas directamente. El ejemplo que suelo poner en este caso para mí directamente es así tan sencillo como imagínate que vas por la acera caminando, hay una persona que se cae y tú ahí no piensas voy a levantarle o voy a ayudarle de alguna manera, bueno, si lo hago esto, si no lo hago lo otro, simplemente ves y te agachas a levantarlo. Entonces ahí no existe un pensamiento que pone a valorar o a enjuiciar la acción, ¿no? Actúas directamente. Y me refería a esto porque me vino, la verdad es que cuando hablabas de las palabras y mm, la que lleva, siempre me llamaron mucho la atención muchas de las canciones que se iban escuchando durante estas décadas. Y mm. había canciones que me encantaban por la música, que era muy alegre, muy alegre. Y de repente un día me paré a escuchar la letra y era triste, triste, triste. Y decía yo, madre mía, qué falta de coherencia aquí y ahora yo qué hago, porque ahora ya sabiendo la letra ya no me apetece escuchar la canción, sin embargo, si me ponen solo la música, me parecía que tenía una Lo, carga.
vibratoria muy buena, ¿no? Y entonces, por la falta de coherencia entre palabras, acciones, no nos podemos engañar. El autoengaño con la cortesía, a ver, está muy bien porque vamos aprendiendo, nos vamos entrenando, pero bueno, si aspiramos a algo mucho más genuino, digamos que es un paso intermedio ese. Ujú, Es a eso a lo que me quería referir. ujú, ujú. Sí, sí. Sí, la espontaneidad es un poco como escuchar al corazón, ¿no? Y entonces, claro, el pensamiento en ese momento puede que tiene su propia agenda, ¿no? Te dirá, no, no te agaches, que tienes prisa, ya se agachará otro a ayudar a este, o lo que sea, ¿no? Y es un poco la conciencia espiritual, ¿no? Es un entrenamiento, también. Mm, ujú. Bueno, eso daría para una sesión entera o más. ¿Otro comentario? Sí, Carlos, Carlo Tax, que has escrito algo. ¿Eres tú? Sí, así es. Sí, tú mismo. Buenas, ¿Puedes muy bien, leerlo y con comentarlo? mucho gusto. Claro que sí. ¿Cómo están? Hola. Solo para comentar lo que decía Clarisa respecto a comamos y bebamos porque mañana moriremos. Fue una frase de Pablo de Tarso escrita en la carta a los Corintios, Ujú, cuando estaba hablando en forma sarcástica respecto a la forma hedonista de ese momento y Ah, advertía a los corintios precisamente de no dejarse engañar contra esa mentalidad que negaba la existencia de algo superior, de algo más metafísico en pro de una existencia física en el aquí y ahora y nada más que eso. Entonces solo me refería para ese gracias, ejemplo que estaba Carlos. citando. ajá. Carta a los Corintios. Gracias. Mm, gracias. Nada, ¿Alguien más a quiere usted. añadir algo? Pues que ya está puesto el turrón en los supermercados pequeños, por lo menos en uno que he entrado yo esta mañana, de lo que decía Clarisa de los centros comerciales, Seguro. pues hoy ya digo, Dios mío, a mediados de octubre ya ponen el turrón en un supermercado pequeño, horror. O sea, en la operación psicológica de la Navidad ya estamos inmersos. Y las luces, montando las luces ya. Mm, sí. Y Que bueno, no decaiga. Alegría, que no Ay, decaiga. hijo, pero es que cuando es obligada la alegría esta, Mm, claro, es yo alegría para que cuando veo pase. tantas luces pienso que el dinero que gastan en todas esas luces lo podrían gastar en tanta gente que está necesitada. mm, Pienso eso, pero cada sí, año. sí. Es que, y otras muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo alcanzo a poquito, alcanzo hasta donde alcanzo, físicamente hablando. Ujú, Internamente hablando, eso es otra historia, ¿no? pues Tú sí. piensas que hay gente que se hace un viaje a Vigo, a la ciudad de Vigo, a ver Sí, las luces de sí, Navidad. sí, Ahora han hecho un negocio de eso, de las luces sí, de Navidad. sí, Yo sí. no me gastaría nunca dinero en ir a ver luces de Navidad. Pero oye, pues creo que se llena de gente aquello. Pero ni ahora ni cuando era joven, ¿eh? Ujú. Yo Chelo, creo que ha sí, creo levantado que la Chelo mano. quiere decir algo. Hola, Chelo, te escuchamos. Hola, a ver, es que me da un poco de vergüenza. Pues, Pues a ver, yo, claro, yo todo esto de los pensamientos, no, yo me doy cuenta, ¿eh? De cuando tengo pensamientos que no son buenos. Y yo me pregunto, vale, ¿y ahora qué hago? Pues pensar lo contrario de lo que estás pensando, por ejemplo. Ah, vale, vale. Poner en tu Ah, mente un pensamiento de signo contrario. Por lo tanto, si uno se da cuenta de que el pensamiento que está teniendo no es de carácter benéfico, no es bueno, pues ha de poner un pensamiento que sea de ese signo benéfico. Tanto si es hacia una persona, como si es hacia sí mismo, como si es hacia lo que sea. ¿Eh? ujú, Esa es una vale, práctica que empieza a ayudar a reestructurar las condiciones mentales. ujú. muchísimas gracias. A Bueno, ti. pero darse cuenta de que tienes pensamientos negativos ya es mucho, No, sí, yo porque me doy cuenta, ¿eh? Me doy eso cuenta y está digo, muy bien. ¡hala! ¡Venga!
Eso es Luego va muy como positivo. fluye. Lo digo porque, a ver, hay estudios, no sé qué facultad de psicología de Estados Unidos sacó unos estudios con unos cientos de voluntarios y resulta que cerca del 90% de lo que se piensa la persona media, ¿no? Pues son pensamientos de una forma u otra negativos. O sea, nos cuesta mucho pensar en positivo, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que ya pensar mal de los otros o pensar agresivo o con hostilidad o con irritabilidad o tal, se convierte en el estado natural nuestro. Con lo cual ya ni nos damos cuenta de que vivimos en un desasosiego. Entonces, darse cuenta de ello es mucho, Chelo, porque lo que una otra forma de también de superar eso o meter inserciones de pensamiento positivo, que en definitiva es lo que dice Clarisa, claro, es sentirte enormemente cansado, ¿no? De ello. O sea, ya dices, ya no pienso más mal porque es que estoy cansado de ello. Yo quiero estar tranquilo. Esto, o sea, cansarse Bueno, de darse generar. cuenta es el Sí, primer paso, exacto, exacto. pero transformarlo es el Sí, el segundo y segundo, es, sí, sí. bueno, es Ujú. inexcusable Sí, sí, cuando por uno supuesto. trata de andar por el sendero del conocimiento de sí Sí. mismo. Ujú. José, José. Ujú. Sí, hay que tener cuidado porque a veces creemos que podemos contrarrestar un mal pensamiento, pero el poner el que va a sustituirlo, dice, bueno, ya no voy a ser tan malo. Bueno, oh, me estoy no, poniendo no, todavía. no, Hay que pero poner el pensamiento en realmente lo contrario como algo que de verdad claro, ya claro. está ejecutándose, que ya está en el presente, para que pueda resultar efectivo. Es que, Ujú. bueno, por ejemplo, hacia una persona, qué sé yo, no se me ocurre, pero voy a tratar de que se me ocurra algo. Es que esta persona es insoportable, es que es antipática, es que... A ver, Clarisa, para. A ver, esta persona tiene buenas cualidades porque todo el mundo las tiene. Y tiene el principio divino en ella y está haciendo un proceso evolutivo igual que todos nosotros. Así que esta persona esté en paz y siga su camino. Por ejemplo, se puede Ujú. hacer más breve, pero lo he expresado así porque en palabras tarda uno más que en el propio pensamiento cuando lo lleva a cabo. ¿Eh? Sobre todo, que esté en paz y siga su camino, porque es como reconocerle que tiene su propio proceso y nosotros tenemos el nuestro. Y así está dentro del marco de un gran respeto. Sí. Ujú. Bien. Creo que Mónica tiene algo, si está este tema. Sí, gracias. Es a lo que quería comentar a lo que dijo Chelo, que es cierto que está fenomenal darse cuenta de lo que pensamos o dejamos de pensar, pero muchos de esos pensamientos, en concreto estos negativos, eh, quizás no sean nuestros. También distinguir un poco qué pensamos nosotros realmente o qué estamos captando del ambiente, porque hay diferencia. Entonces a veces se cruzan pensamientos que realmente no surgen de tu interior. Ujú. Y, y bueno, a poco que se esté atento, uno se queda hasta sorprendido, pero bueno, ¿y esto de dónde surge? ¿No? Ujú. Ujú. Desecharlos, quiero decir, no engancharse a ellos y dejarlos marchar. Sí, Puede tienes servir. razón. Sí, que son pensamientos que puedes descubrir la fuente, ¿no? Pues igual.
estás ahí viendo una cadena de televisión que es muy agresiva, con el enfoque de la editorial de las noticias muy, muy pernicioso, ¿no? Y eso, claro, si no te das cuenta y cada día te dejas bombardear, al final afecta a tu pensamiento igual, ¿no? O, Ujú, o un tipo de lecturas, o un tipo de amistades que no te convienen, lo que sea, ¿no? Ujú, ujú. ujú, ujú. Gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Pues muchas gracias. Despides la tarde y paro la grabación. Sí, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y por las preguntas. Y, y nada, nos veremos en noviembre. Que paséis un buen resto del día. Y conmigo el próximo Y jueves. con el jueves que viene, sí, Gracias estarás. a todos.